Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Xoán de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde comentamos un poquito la actualidad que nos apetece. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a empezar comentando un poco las últimas declaraciones o noticias en torno a Biden, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que parece que últimamente no le va muy bien ni en lo profesional ni en lo personal. ¿No, Dani? Sí, bueno, hizo algunas declaraciones, digamos, que pueden considerarse polémicas, pero que quizá revelan bastante también de lo que Estados Unidos tiene planeado en relación con la guerra de Ucrania. Entre esas declaraciones podemos diferenciar entre dos, porque hizo muchas, estuvo de gira por Europa. No para de hablar. Cosa que no debería hacer porque parece ser que, digamos, que no le sale muy bien. Y de todas las que hizo, yo me gustaría destacar primero unas que son un poco más antiguas, unos días de la semana pasada, en la que hablaba en momentos diferentes habló de, primero, que las sanciones impuestas a Rusia iban a provocar perjuicios no solo a Rusia o a los ciudadanos rusos, sino que también iban a provocar daños y dificultades a los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos. Y entre esas dificultades citó la escasez de alimentos, lo cual es una cosa pues bastante probable, teniendo en cuenta que tanto Rusia como Ucrania son dos de los principales países productores de cereales, además de que Rusia es un gran productor de fertilizantes. Entonces, teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con las sanciones y teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la guerra, pues es muy probable que haya escasez de ciertos alimentos y también que los precios pues vayan a subir bastante. Pero además de eso, de reconocer que las sanciones iban a perjudicar también a los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos, por otro lado, afirmó que él nunca sostuvo que las sanciones estaban pensadas para disuadir a Rusia de iniciar una guerra. De hecho, lo dijo de una forma así como bastante enfadado con los periodistas porque insistían en decir que él hablaba de disuasión. Y él dijo que eso no era verdad, que las sanciones nunca sirven para disuadir. Y fue bastante firme en esto, que las sanciones nunca sirven para disuadir. Esto evidentemente no era lo que decían miembros de su gobierno en el pasado y en el pasado no tan lejano. Hace un mes, o hace un poco más de un mes, miembros de su gobierno, como por ejemplo la vicepresidenta Kamala Harris, afirmaba que las sanciones estaban pensadas para disuadir a Rusia de iniciar una guerra. Lo mismo dijo el secretario de Estado, Blinken, y lo mismo dijeron otros de los miembros del gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, si tenemos en cuenta, o si le hacemos caso a lo que dijo Biden, que también hay que tener pues, bastante cuidado con eso, porque no se sabe cuándo hacerle caso o cuándo no. Pero si tenemos en cuenta, por un lado, que dice que las sanciones producen efectos negativos para los ciudadanos de los países que emiten las sanciones y que no sirven para disuadir a Rusia de iniciar una guerra o para disuadirla también o para que pare, pues entonces no está muy claro para qué demonios sirven las sanciones. ¿Cuál es el propósito de las sanciones concretamente? Parece ser que es un castigo autoimpuesto sin ningún tipo de resultado práctico positivo. Entonces, igual el objetivo de las sanciones, funcione o no funcione, pues tiene que ver con otra de las declaraciones que hizo Biden, que viene diciendo en un determinado momento, además de
llamar carnicero a Putin, que su lenguaje es así muy diplomático, es lo más oportuno para desescalar o reducir las tensiones. Pues además de decir eso, también dijo que Putin no podía permanecer en el poder. Y esto tuvo también una repercusión importante, porque hubo un gran revuelo y un gran, digamos que esas declaraciones recibieron una gran crítica. Entre ellos, por ejemplo, el presidente de Francia, Macron, dijo que no era la manera más adecuada de hablar en una situación diplomática en la que el objetivo debería ser llegar a un acuerdo diplomático para conseguir el alto el fuego. Y además también hubo críticas precisamente porque parece bastante claro que lo que quería afirmar Biden en ese sentido era que el objetivo de la política de Estados Unidos es conseguir un cambio de régimen en Rusia, es decir, acabar con el gobierno de Putin o sustituir al gobierno de Putin. Esto es interesante porque confirmaría precisamente lo que temían los rusos. Ya hablamos en otra ocasión, otro programa, de un informe de la Agencia de Inteligencia y de Defensa de los Estados Unidos, en donde afirmaban que una de las principales preocupaciones que tenía el gobierno ruso era que creía que Estados Unidos estaba embarcado en una política de cambio de régimen en relación con su país. Lo que veían como ejemplo era la promoción de las revoluciones de color en Ucrania, por ejemplo, en el 2003, o la revolución del Maidán en el 2014, y que eso era uno de los principales elementos que tenían en cuenta en el desarrollo de su política estratégica y su política militar. De la misma forma, hay un informe de RAND, de la corporación RAND, que es una especie de think tank financiado en gran medida por el gobierno estadounidense sobre pensamiento militar y estratégico, y en este informe del 2019, que se llama Overextending and Unbalancing Russia, o sea, hacer que Rusia se sobreextienda y se desequilibre, pues en ese informe se incluyen técnicas y medidas para provocar a Rusia y para amenazarla. Medidas que en algún momento u otro se llegaron a realizar. Todas las que propone este informe se realizaron, como por ejemplo hacer ejercicios de la OTAN en las fronteras con Rusia, o retirarse del Tratado Intermedio de Fuerzas Nucleares, o otros similares. Y también predecían que estas provocaciones iban a conseguir una reacción de Rusia en Ucrania, y que con eso debilitarían al gobierno ruso y conseguirían en última instancia ese objetivo de cambio de régimen. Pues bien, con estas declaraciones, Biden parece reconocer que eso es efectivamente lo que está buscando el gobierno americano, lo cual significaría o explicaría por qué no están haciendo ningún esfuerzo diplomático para intentar llegar a algún acuerdo con el gobierno ruso, y porque tampoco están haciendo ningún esfuerzo o ninguna presión sobre el gobierno ucraniano para que llegue a acuerdos lo antes posible. Básicamente lo que esto querría decir es que el objetivo que tienen es el de una guerra larga, a la que también también hicieron declaraciones en este sentido, diciendo que la guerra en Rusia iba a ser larga. También lo dijo, por ejemplo, en España Pedro Sánchez, y que entonces el objetivo sería ese, una guerra larga, y básicamente estarían usando, como ya dije en otro programa, a los ucranianos como carne de cañón para conseguir los objetivos geopolíticos de Estados Unidos. Evidentemente, bueno, como hubo toda esta polémica, otros miembros del gobierno posteriormente, en días posteriores, tuvieron que salir a desmentir esta interpretación de las palabras, que parece ser que la interpretación pues no sé, más evidente, y decir que lo que dijo Biden, pues que Biden no quería decir lo que dijo exactamente, que quería decir lo contrario a lo que dijo, que se refería a otras cosas. Entonces Blinken, el secretario de Estado, salió diciendo ya que no están promoviendo un cambio de régimen. A mí me parece muy claro que es el objetivo que tienen los Estados Unidos, no solo por declaraciones como esta, sino por las acciones que están realizando. Y
No es solo mi opinión, por ejemplo, Niall Ferguson, un famoso historiador, y que en ciertos sentidos pues, se puede decir, sobre todo en cuestiones de política exterior, pues es bastante cercano a la posición de los neocon. Neocon, por ejemplo, muchos de ellos están tienen esa posición también en el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el Departamento de Estado, como Victoria Nuland o el propio Blinken. Bueno, pues Niall Ferguson escribió un artículo en el que hablaba también y ofrecía, digamos, pruebas, las pruebas que él consideraba, como por ejemplo decía que había escuchado a miembros del gobierno estadounidense decir que el único objetivo que tenían ahora los Estados Unidos era precisamente lo de conseguir el cambio de régimen y que no tenían otra intención más allá de esa, de eliminar a Putin. A mí me parece que esto es la más probable y que la intención a largo plazo o digamos a medio plazo, teniendo en cuenta también algunas de las acciones que están realizando en relación con China, es primero conseguir el cambio de régimen en Rusia para luego ocuparse de conseguir algo similar en relación con China. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que es bastante improbable que vayan a conseguir también un cambio de régimen. La mayor parte, de una forma, digamos, que mayoritaria, inmensamente mayoritaria, de las sanciones realizadas contra países mucho más pequeños y con mucho menos influencia económica y militar que Rusia, casi nunca consiguieron cambios de régimen. Veamos, por ejemplo, las sanciones contra Corea del Norte, contra Irán, contra Venezuela, pues contra Irak, donde murieron cientos de miles de personas y no consiguieron tampoco conseguir un cambio de régimen. Pues no solo por eso, sino porque además, como ya dijimos también en otras ocasiones, muchas veces estas sanciones económicas producen un efecto de cohesión de la población en torno a su gobierno, al percibir que están siendo atacados de una forma económica por estos países extranjeros. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de una encuesta realizada por una empresa independiente, no por una empresa rusa que esté propagando desinformación, en la que sus conclusiones son que en febrero, vamos a publicar los resultados de marzo, o por lo menos yo todavía no los vi, pero en febrero el apoyo de la población rusa a Putin subió hasta un 70%, que es un apoyo descomunal, sobre todo si lo comparamos con el que reciben generalmente de los países europeos o Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que subió el apoyo a prácticamente todas las instituciones del gobierno ruso, incluso a muchas que normalmente son muy criticadas o incluso siguen siendo ahora criticadas, que parece indicar que se está produciendo este efecto del que hablábamos. Por otro lado, lo mismo no le está pasando al gobierno de Biden. En las últimas encuestas, en el agregado de todas las encuestas, se revela que más de un 50% de la población rechaza el gobierno de Biden, tanto en política exterior como en otras cuestiones, y menos de un 40% lo apoya. O sea que es más probable, digamos, que si se produce un cambio de régimen sea el de Biden. Eso sin tener en cuenta también las cuestiones relacionadas con el ordenador, el portátil del hijo de Biden, de Hunter Biden, que si quieres podemos hablar un poco de eso. Sí, bueno, porque como decía al principio, no le van ni muy bien, parece, en lo profesional ni en lo personal, porque, bueno, parece que varias son las señales, incluso ya claras, como las declaraciones de Ocasio-Cortez, ¿no?, de hace unos días, donde se ponía claramente en contra de Biden y decía que la dinámica del partido tenía que cambiar ya porque esta presidencia pues, no estaba siendo útil para nadie. Y mucho menos para el Partido Demócrata, que ya no es nada que se pueda decir más claro ni más abiertamente con esa posición dentro del partido, y que también pues parece que, bueno, se ve reflejada incluso en algunas cosas extrañas, como esto del ordenador de Hunter Biden, porque no son noticias nuevas, ¿no?
Yo creo que de hecho cuando nosotros tratamos el tema de las elecciones de Estados Unidos y tal, también lo comentamos, pero bueno, es una noticia que saltó hace muchos meses de una información que se extrajo de un portátil que supuestamente había quedado abandonado por el hijo de Biden, bueno, que contiene cuanto menos información muy fuerte, ¿no? y muy llamativa, y que en su momento pues se descartó como desinformación rusa, se llegó a decir pues eso, que era Putin, ¿no? Con sus artimañas para que Trump pudiera ganar las elecciones. Y bueno, la semana pasada el New York Times parece que verificó esta información y ahora sí, sí es cierta, ya no es desinformación rusa, sino que es verídico. Cuéntame. Sí, sí, además que no obtuvieron absolutamente ninguna información nueva. Están hablando de cosas, de las mismas cosas de las que se hablaron durante las elecciones en el 2020. Y entre esas cosas que contenía pues, ese portátil, que no solo reconoció que ese portátil es efectivamente de Biden, del hijo de Biden, el New York Times, sino también otras revistas como, por ejemplo, Político, que también había dicho hace 2 años que era desinformación. Pues entre esas cosas se incluía las comisiones que el hijo de Hunter Biden cobraba de una empresa ucraniana, Burisma, es una empresa gasística en la que Hunter Biden estaba trabajando, a pesar de que no tiene absolutamente ningún tipo de idea sobre ese negocio, y las comisiones que le pagaban, cobraba un gran sueldo, pero además él decía que le tenía que pagar una parte al gran hombre, lo dice así, que supuestamente pues es su padre. Hay que tener en cuenta que esta empresa fue acusada de corrupción en Ucrania, y cuando iba a haber el cambio iba a ser investigada, pues cuando iba a ser investigada es cuando contratan al hijo de Biden, y curiosamente después de haber contratado al hijo de Biden, pues también la investigación pues parece ser que perdió, que desapareció. Entonces parece ser que puede haber algo de relación ahí entre ambas cosas. En cualquier caso, lo que sí está claro es que, una vez más, esto es una muestra de que la prensa en Occidente está en una situación lamentable. En general, la prensa, digamos así, más tradicional o con más relevancia, los grandes nombres de periódicos abandonaron completamente su función y ya no se encargan de transmitir información de forma objetiva ni de investigar ningún tipo de cuestión de una forma más o menos seria. En la prensa española eso se puede comprobar también, por ejemplo, cuando se está hablando de la situación de la guerra. La prensa española es una auténtica, desde mi punto de vista, igual soy un exagerado, pero desde mi punto de vista es una auténtica vergüenza. Entre otras cosas porque cuando hablan de la situación de la guerra, donde siguen insistiendo en que los ucranianos están ganando y que la invasión es un fracaso, siempre, sistemáticamente, utilizan única y exclusivamente las fuentes que les proporciona el gobierno ucraniano, que está proporcionando, pero propaganda de la más ridícula desde el inicio de la guerra. Nunca utilizan otras fuentes. Y una de las cosas que ahora se está viendo, por ejemplo, es cuando hablan en los últimos días también hablaron de que Putin, por el fracaso de no haber podido conquistar Kiev, entonces renunció a conquistar toda Ucrania, entonces ahora se cambió su interés hacia el Donbass, hacia la región del Donbass, que es donde va a dedicar ahora su atención. Y eso, pero es un abandono completamente de la ética periodística y de cualquier tipo de objetividad. Y es una mentira de las más, porque las operaciones militares más grandes desde el principio de la invasión de Ucrania fueron en el Donbass y en el sur, en la ciudad de Mariupol, nunca en Kiev o en Odessa. Cuando hablan de que las tropas ucranianas pararon la ofensiva o que fueron capaces de evitar que entraran en Kiev, eso no ocurrió nunca. No solo eso, es que
no bombardearon Kiev a una escala masiva, ni intentaron entrar con todas las tropas. La idea, que es lo que dicen también en sus informes los militares rusos, y que parece que es exactamente la que es que tienen tropas rodeando Kiev y Odessa para fijar a una gran parte de las tropas ucranianas con el objetivo de evitar que puedan servir de refuerzo a las tropas que combaten en el Donbass y que combatían hasta el momento en Mariupol. Entonces, la situación, teniendo en cuenta que la ciudad de Mariupol prácticamente está tomada y en pocos días probablemente pues ya no haya resistencia allí, muchas de esas tropas se pueden utilizar para seguir o incrementar la presión sobre las tropas que combaten en el Donbass. Y eso, cualquiera que haya visto de una forma mínimamente seria los acontecimientos, cómo se iban desarrollando día tras día en el frente militar, se ve que es la continuación de lo que ya se estaba haciendo antes, no es un cambio de estrategia. No es un cambio de estrategia en absoluto. Entonces, igual hay algunos analistas que dicen que quizá, como la prensa occidental insistió continuamente en hablar sobre la victoria o la resistencia ucraniana, y ahora se acerca quizá la derrota del ejército ucraniano en el Donbass, están intentando pivotar y cambiar la perspectiva para luego justificar que si ocurre una derrota efectivamente en el Donbass, ellos puedan decir por qué. Es que ahora cambiaron de objetivo y entonces están atacando allí en esa zona y por eso sucede. Pero en cualquier caso, yo tengo que decir eso, que una de las principales víctimas que veo, que ya era una víctima previa, pero una de las principales víctimas de la guerra es, desde mi punto de vista, la profesión periodística. Está completamente... De hecho, es que ni siquiera se ven reporteros de guerra, como se veían en las guerras en Irak o en Afganistán, había reporteros de guerra. Ahora la mayor parte de los periodistas occidentales están en Kiev y no van a las zonas donde se están produciendo que no digo yo que tengan que ir ni que tengan que, no voy yo de valiente a decir, pero normalmente ocurría eso y ahora ya no está ocurriendo, ahora prácticamente lo hacen a distancia y entonces tienen que fiarse pues eso de la información que le proporciona el gobierno ucraniano. Entonces hacen una información muy sesgada y muy poco objetiva. Y una de las víctimas de la guerra, pues es eso, es el periodismo tradicional. Sin duda, no, porque además, como decías tú, bueno, se ve también con el tema del ordenador de Hunter Biden cómo fue tratado no solo por los medios, sino incluso por las redes sociales, porque recordemos que en su momento Facebook y Twitter censuraron todas las publicaciones relacionadas con el tema por entenderlo como fake news y demás, ¿no? Cosa que, bueno, pues es una práctica que se volvió cada vez más habitual, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, de decidir desde un inicio, ¿no? Esto de los fast-checkers y todo esto, que es verdad y que no, y inventarse el relato y esperar que el mundo se acomode al relato que ellos cuentan. Y cuando no lo hace, o cuando a pesar de insistir, ¿no? Ven que se les va de las manos, pues intentan nuevamente cambiar el relato. También se vio, lo tenemos comentado en la guerra en Siria, ¿no? Cuando los buenos, cuando era el principio del relato, los buenos eran los rebeldes que después fueron los malos malísimos, que luego eran el Estado Islámico y todo esto, pero que en su momento fueron apoyados también por Estados Unidos y demás, y cómo tienen esa capacidad de cambiar el relato, pero que en estos últimos tiempos y años pues se ha llevado a puntos pues totalmente, no sé... Es que ya irrisorio. Uno ya solo puede tomárselo a broma porque, bueno, lo único que le queda es no hacer... Además, en relación, por ejemplo, con lo de la situación en la guerra, hay declaraciones, por ejemplo, María Zaharova, que es la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que Ucrania perdiera la oportunidad de continuar como un país soberano e independiente. Entonces es relativamente difícil creer que hace estas declaraciones sin tener algún tipo, a lo mejor sí, pero es difícil de creer, que sin tener ningún tipo de idea de cómo se están desarrollando las operaciones. Porque si hace ese tipo de declaración, lo que quiere decir es que Rusia controla gran parte del terreno de Ucrania,
en la zona del este y va a poder imponer sus condiciones. Y a mí me parece que es una declaración bastante importante, porque también lo decíamos la semana pasada, que Zelensky estaba perdiendo una ventana de oportunidad para poder llegar a un acuerdo en el que más o menos consiguiese algunas condiciones, digamos que aceptables. Y ahora las condiciones cada vez se le van a poner, me parece a mí, más difíciles y más complicadas, y creo que existe la posibilidad eso de que tenga que hacer concesiones territoriales pues muy, muy serias. Todavía no sé exactamente cuál es el objetivo que está persiguiendo el gobierno ruso en esta guerra, porque no queda claro si va a querer anexionarse el este de Ucrania, o si va a intentar ir más allá, o si va a intentar dividir el país en varias zonas, pero lo que sí queda claro es que cada vez, y según pasan los meses o las semanas, eso se va a profundizar, pues cada vez los ucranianos tienen menos capacidad negociadora en las negociaciones de paz que se están realizando. Es que es así, todo esto probablemente también tenga mucho que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Del relato de la prensa, porque cuando en un principio inician diciendo, bueno, que Putin se ha vuelto loco, que lo quiere conquistar todo, que anexionar Ucrania y después casi toda Europa, ¿no? Ya, es decir, algunas declaraciones o algunas noticias casi ponían a Putin como el próximo Hitler que quería volver a anexionar todos los países del antiguo URSS, por lo menos, ¿no? Y esta forma irreal de tratar todo el tema, bueno, es que lo que decías tú, ¿no? Si se miraba un poquito desde el inicio los movimientos militares o cómo hicieron bueno, cómo se fueron introduciendo las tropas, ¿no? Y hacia dónde iban, y bueno, pues parecía bastante evidente que estaban centrados en el este del Dnieper, que era ya el número de tropas que metió allí Putin, ¿no? 150.000 tropas en un ejército de 800.000 activos, pues tampoco es el mayor número si quieres conquistar un país teniendo más capacidad que esa, un país entero y tal. Pero esto ha hecho... Sí, porque lo que parece es, y ya lo dijeron también analistas militares, yo no sé de eso, pero que el objetivo que parece que está planteando no es el de ocupar ciudades ni el de ocupar toda Ucrania, sino el de eliminar los ejércitos. Y entonces eso se corresponde mucho más con las acciones que está realizando que no con la visión esa de la que hablabas tú que decían los medios de comunicación, que además son capaces, es como lo de 1984, con lo de la doble lengua, que son capaces de decir a la vez cosas contradictorias como si no hubiera consecuencias lógicas. Porque por un lado dicen que Putin es un peligro, el mayor peligro, el nuevo Hitler va a invadir el mundo entero. Por otro lado, dicen que la resistencia ucraniana les está dando una paliza y que el ejército son una pandilla de incompetentes. Bueno, si eso es verdad, entonces no hay absolutamente nada de lo que preocuparse. Putin no puede ser una amenaza para nadie. Exacto. Y solo hay que dejar que pasen las cosas y que los ucranianos sigan dándole esa paliza espectacular que le parece ser que le están dando a los rusos. Pero ¿cómo puedes sostener las dos cosas a la vez? Muy difícil, y es que además es lo que dices tú, lo de la desmilitarización, ¿no? La gran parte de tropas del ejército ucraniano estaban concentradas y siguen concentradas en el Donbass por ser la zona que lleva, repetimos, por si alguien se perdió, 8 años en guerra civil, y parece que las están aislando para debilitar las últimas consecuencias al ejército ucraniano, entre otras cosas. Pero es llamativo como todo este relato lleva las cosas al ridículo, y yo creo que también es lo que afecta a todas estas decisiones, ¿no? Que Zelensky ha ido tomando y retrasando, lo que decías tú, esa ventana de oportunidad tan buena que tuvo en algún momento, y que por el avance militar de Rusia sobre el terreno cada vez se le pone peor, porque él también compró, ¿no? Digamos, este relato y esta presentación que hacía también Occidente o Europa y la OTAN de estamos contigo y, ¿no? Y te vamos a apoyar y todo este rollo, y yo pienso que pues fueron cantos de sirena que él quiso escuchar una y otra vez de alguna manera, esperando a que esa ayuda llegara, ¿no? Esperando a que eso se llevara a cabo de alguna manera práctica, y que claro, en este momento ya está bastante, bueno, porque también es eso, las propias fuerzas nacionalistas que también presionan por el otro lado,
pues supongo que se está quedando bastante arrinconado en este momento y en una situación que cada día empeora más para la propia Ucrania. Por eso que decías tú de, bueno, que igual si las negociaciones hubieran llegado a buen puerto hace unas semanas, sí que hubiese bastado más o menos con la neutralidad de Ucrania, ¿no? Y el reconocimiento de alguna manera de una zona excepcional en Donetsk y Lugansk, pero que ahora eso ya parece más difícil. Parece que para que ahora Rusia acepte, ¿no?, un alto al fuego, pues las concesiones de Ucrania van a tener que ir más allá. Y al final se ve que Ucrania es un peón en el tablero de otros, en este caso de Estados Unidos. Y es una pena porque no tiene ningún sentido, pero desde luego lo que decías tú, la muerte del periodismo y el hecho de que al final a los oídos de la gran mayoría llega un relato completamente distorsionado y algo que es mentira y luego la gente no se encuentra y no sabe, y entonces esto por qué pasó y por qué, ¿no? No sé, es bastante triste. Y bueno, que además es obvio que, como hablábamos al principio también de las sanciones, esto va a tener consecuencias y está teniendo ya consecuencias muy importantes, ¿no? De muchas formas distintas que se van a ver no hoy, sino dentro de unas semanas, dentro de unos meses e incluso dentro de unos años probablemente, porque esto está también cambiando la dinámica de las relaciones internacionales, ¿no? Probablemente con cosas como las que también comentábamos y comentabas tú en el pasado programa, de la respuesta que están teniendo algunos países como India o China a las sanciones, negándose a aceptarlas o incluso buscando vías alternativas, ¿no?, para comercializar con otras monedas que no sean el dólar y tal. Con lo cual, bueno, es bastante dramático que todo lo que llega en los grandes medios de comunicación sea un relato completamente distorsionado que nada explica a la gente al final. Y no sé, pues lo que pasa es que me parece que tiene difícil cura, la verdad, el tema del periodismo ahora mismo. Al margen de, obviamente, medios independientes y gente que por su cuenta hace un esfuerzo gigante, enorme y que, oye, que tampoco seríamos capaces de informarnos sin ellos, obviamente, pero bueno, que son medios mucho más pequeños, más marginales, con obviamente un presupuesto infinitamente más ridículo y que no llegan a la gran mayoría del público, sino a sectores y ¿no?, a públicos mucho más pequeñitos. Es una lástima, pero es así. Y a ver lo que nos depara aún esta situación. Y bueno, de esta situación, de hecho, venimos de estos días en España, ¿no?, que ya lo comentábamos también en el programa anterior, pero seguimos con la huelga de transportes, a la que se ha unido también el campo y otros sectores, y el gobierno, que al principio no quería negociar con esta minoría radical de extrema derecha, parece que ya no le ha quedado otro remedio y ha ido ofreciendo algunas cosillas que a la plataforma que ha convocado el paro y que lidera el paro no le parecen aceptables, como aquella oferta de subvencionar con 500 millones de euros a los transportistas y tal, que la rechazaron. Y bueno, esta mañana el gobierno anunciaba pues una subvención de 20 céntimos por litro a todos, ¿no?, a todos los españoles, quiero decir, no solo al sector de los transportistas, sino a cualquier conductor, pero veremos cómo la reciben los transportistas, porque por ahora, bueno, las huelgas siguen durante todo el fin de semana. Hoy también hubo paradas, marchas lentas en todas las ciudades, manifestaciones, y bueno, es una de las consecuencias que ya estamos notando de la guerra, y no sé, seguro que nos quedan otras muchas por ver durante los próximos meses, ¿no? Sí, sobre todo porque las medidas estas, por ejemplo, del gobierno español, evidentemente no van a tener efectos, no van a ser capaces de bajar los precios ni de resolver los problemas. También le dieron, además de lo de los 20 céntimos, la Unión Europea le concedió como una especie de permiso especial tanto a España y a Portugal para imponer precios máximos en relación con la energía o con los combustibles. Evidentemente, eso no solo no va a resolver el problema, sino que si se llega a articular cualquier tipo de
control de precios o establecimiento de precios máximos para la energía va a empeorar la situación. Y a mí lo que sobre todo me fascina es la ausencia completa de cualquier tipo de plan o de idea que los gobiernos europeos que tengan para enfrentarse a esta situación, porque parece eso, que no tienen absolutamente ninguna alternativa y que adoptaron las sanciones sin tener previsto ninguna posible respuesta efectiva, porque están hablando de intentar reducir la dependencia energética y las cosas que dicen pues muchas veces carecen por completo de sentido. Intentan decir, por ejemplo, que van a incrementar la cantidad de sustituir el gas de Rusia por gas licuado. ¿Cómo se dice? Gas licuado, pero, por ejemplo, en Alemania están hablando mucho de eso, pero en Alemania no tienen la infraestructura necesaria para poder operar con el gas licuado, tienen que construirla. Y además de eso, países como Qatar ya les dijo a los europeos que es imposible sustituir el gas que viene de Rusia, por lo menos a corto plazo. O sea que no tienen absolutamente ninguna posibilidad, lo que quiere decir que los precios de la energía y de los combustibles van a seguir subiendo y van a provocar un empeoramiento sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Y es muy preocupante porque parece ser que los gobiernos europeos no se están comportando de cualquier forma menos con la responsabilidad que se supone que deberían tener en una situación como esta. Y es lo que dices tú, parece que ni se pensaron las posibles consecuencias que podrían tener las sanciones ni absolutamente nada, porque cada paso que dan es más paso de ciego. Con el gas licuado, por ejemplo, aunque fuese posible sustituirlo, ya solo el hecho de que la misma forma de transportarlo, de tener que licuarlo y de todo eso, ¿no? De los grandes buques y tal, que ya dicen que encarece el precio entre un 40 y un 60%, o sea, independientemente, aunque fuese posible, ya habría un encarecimiento enorme del precio. Y bueno, el tema de los cereales, ¿no? El tema de los pesticidas, de otras muchas cosas que veremos a ver, porque no se van a notar hoy, sino probablemente este invierno, este otoño, ¿no? O como también denunciaban los transportistas, en las próximas cosechas, los agricultores y tal, hablando de la subida que ya se está haciendo notar en muchos productos. Pues bueno, vamos a ver cómo gestionan esto. Por el momento, pues como, no sé, que parece que están metidos en una psicosis y que, como dices tú, solo van para adelante asumiendo las medidas que han decidido imponer sin pensarlo mucho y viendo a ver qué pasa. Nada, a ver, veremos. Aquí seguiremos intentando traeros las últimas novedades de este mundo que cada día está más cuerdo y con más sentido común. Y nada, daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado una vez más. Recordaros que os suscribáis, que si no Dani os sanciona, si no visteis el vídeo anterior suyo solo debéis ir a verlo. Impone unas sanciones que yo respetaría mucho. Yo no quiero escuchar ese disco de rap, en Galicia ya llueve bastante. Y nada, esperamos también vuestros comentarios, que nos digáis qué os parece toda esta situación y por supuesto os esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.